recta final del 2.5 Gasteiz, contraportada. Una contraportada, les decía a mis dos invitadas, que es probablemente una de las contraportadas, o uno de los espacios, o una de las entrevistas, para mí más complejas, porque el tema que vamos a tratar no es fácil. Si hablamos de infancia, de niños, niñas, hemos hablado de muchos ámbitos, de muchas situaciones, podemos hablar de bullying, hemos hablado de acosos, hemos hablado de muchísimas cosas, ¿no? Hemos hablado de internet y de los cuidados que hay que tener, pero hablar de la transexualidad, no sé ustedes, a mí la verdad es que es un tema que cuando lo propusimos aquí en el equipo para valorarlo, yo tenía, fue la primera, porque hablamos de transexualidad y yo nunca había visibilizado o visionado a un niño o una niña. Pero claro, todo empieza ahí, efectivamente, todo empieza ahí. Y es verdad que los tiempos han cambiado mucho, ¿no? No es lo mismo el vivir la transexualidad hace 30 años que vivirla ahora, evidentemente, no es lo mismo, ¿no? Pero ¿cómo se vive? ¿Cómo se vive desde el entorno familiar? ¿Cómo se vive desde el entorno, digamos, ya de amistades, de amigos, ámbito educativo o de ocio? ¿Cómo se vive? Es un tema que, sinceramente, no es nada fácil y nosotros lo queremos traer este 2.5 Gasteiz. Y bueno, pues con nosotros aquí en este plató, ya en nuestra mesa, están sentados, lo voy a leer para que no me equivoque, Ana Ramírez de Ocariz, que es sexóloga del centro Emaize. Emaize. Y tenemos a una de las madres, a Monse, solo Monse. Me dieron solo Monse, tengo Monse. Monse Ignacio. Monse Ignacio. Bueno, las dos gracias por acercaros hasta 2.5 Gasteiz. Os reíais conmigo, o reís de mí o conmigo, yo creo que conmigo más que de mí, porque decía, es que es una de las entrevistas más complicadas por cuanto el asunto me parece que es un tema muy delicado. De hecho, yo os decía que fuera de cámaras, que cuando nos mandasteis los correos con información al respecto de cómo abordar una entrevista de este tipo, hacíais ciertos comentarios, consejos para los periodistas, para que no cometamos ciertos errores a la hora de proponer o a la hora de abordar una entrevista, ¿no? con vosotras, de alguna forma. Y está genial, y de hecho es lo que a mí me ha hecho, incluso Joseba, hay que reflexionar más sobre esta entrevista. O sea que aquí, siendo muy honestos, os voy a pedir mucha colaboración y mucha ayuda, y quiero decir que lo que queremos, por lo menos lo que yo pretendo, es que enfoquemos muy bien el asunto, ¿vale? A ver si lo conseguimos. Bueno, antes de nada, hablar de transexualidad es complicado en todos los ámbitos, en cualquier ámbito, me da igual el que sea. Pero hablar de infancia y hablar de niños a mí me parece todavía mucho más complejo. ¿Cómo es ese momento en el que, y te lo digo a ti, Monse, cómo es ese momento? Probablemente luego ya vamos a ir más a lo técnico, ¿vale, Ana? Pero sí que es verdad que cómo es ese momento, ¿no? ¿Cuál es el momento en el que Saila te dice, no me siento, o me siento diferente al resto, o algo me está pasando? ¿Cómo es ese momento? Hombre, con 3 años, que fue cuando empezó a manifestar que ella se sentía una niña, que ella era una niña, no te lo dice así, no te dice que es diferente a las demás, tampoco te dice que no sabe qué le está pasando. Ella, sin más, lo verbaliza, lo habla y lo transmite. Y te dice, a mí me decía que era una niña, que no la tratase como un chico porque ella era una niña y que no era un niño. Y en ese momento, ¿qué es lo primero que se le pasa a una madre por la cabeza en ese momento? ¿O es un momento en el que dices, bueno, pues es un momento muy puntual, bueno, ya habrá otros episodios o otros momentos, otras formas de declaración? ¿Es una pausa o no? ¿O te dicen, o desde ese mismo instante tú crees que hay que abordar, necesitas ayuda en casa? No, al principio no. Al principio te lo tomas como un juego. Yo creía que Saila lo que hacía era imitarme a mí o imitarle a su prima o a su tía, que eran las personas más cercanas a ella. Entonces quizás se sentía más identificada, que era lo que yo creía, que se sentía más identificada con su prima y quería ser como ella y la imitaba. Y que quería vestirse como ella y que quería actuar igual que ella y que nos refiriésemos a ella también, pues eso, pues como si fuera una niña y tratarla como tal. Pero te vas dando cuenta de que no, de que ella es
no es un niño, ella lo decía constantemente, además nos corregía cuando le hablábamos en masculino y nos decía que no, nos corregía y nos decía no estoy guapo, estoy guapa, no me pongas estas ropas. Luego empezó con el tema de las ropas, a sentirse molesta con la ropa que le ponía al vestirse, y sobre todo en el trato. Ella reclamaba constantemente en todos los ámbitos que se le tratase como una niña y que se le reconociese como tal. ¿En todos los ámbitos? En todos los ámbitos. ¿Educativo también? En casa, en el colegio, con las amigas, con los amigos, con la familia, con el resto de la familia, en todos. Quiero decir, en el colegio, porque esto, y aquí Ana igual, digo, sí que es verdad que, ¿cómo se puede, el choque entre un niño que le llega al profesor o a la tutora y le dice, llega a la guela y le dice, no, es que yo no me siento así, o ¿cómo es ese choque? ¿Hay llamadas del profesor, de atención hacia los padres? A ver, yo creo que cuando una criatura se manifiesta como se siente y no Como tiene... el caso de Sheila, que además Sí. sale, es decir, que manifiesta desde el minuto uno en Sí, cualquier ámbito suyo. pero lo manifiesta porque ve que hay un entorno en el que lo puede manifestar, ¿vale? Yo creo que eso es muy importante. Que no es porque un entorno bastante... No es, es hostil, un entorno, de alguna forma, ¿no? Si me permite ese eso término. es. Y yo creo que eso lo detectan desde el minuto cero, ¿vale? Importante. Por eso ahí pueden hacerlo y por eso en muchos casos hay niños y niñas que no lo manifiestan tan claramente, que igual ante las primeras manifestaciones pues reciben iba a decir un cachete en el sentido simbólico, ¿no? De una frenada y entonces dicen, pues parada, aquí sí. no continúo por aquí, pero si ven que son escuchadas desde el primer momento, yo creo que todo es más fácil. Entonces, esto se ve en la escuela y se ve en la familia, y si encontramos en educación infantil, que es de lo que estamos hablando en las primeras etapas educativas, encontramos a profes que están cercanos, y que suele ser así, profes que están muy cercanos a la... en ese sentido, sí. Claro, porque viven con los niños y con las niñas a nivel emocional es el mayor trabajo. No hay que acabar el curso sabiendo determinadas materias, ¿no? Con lo cual están desde lo lúdico, desde el juego, enseñando y viendo cómo cada uno y cada una se desarrolla. Entonces, la mayor parte del profesorado de infantil está muy atento a todas estas cosas y muy receptivo a la diferencia. Así como ya en primaria, secundaria te puedes encontrar con otros elementos, ¿no? Aquí la vocación yo creo que es muy importante. Yo por lo menos digo en el entorno que conozco, ¿vale? Seguramente habrá casos diferentes. Entonces, cuando una profe, que suelen ser mujeres también, ¿no? Una maestra se encuentra con esta situación y encuentra una familia también receptora, la comunicación es bidireccional, o sea, se buscan la una a la otra, ¿no? Para decir, ostras, aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Cómo te parece? Y el trabajo es conjunto. Yo creo que en la mayor parte de los casos es así. Ana, ¿cuáles son los miedos cuando llegan los padres a vuestra consulta? La primera... Porque habrá muchos miedos y dudas. Todas. La primera es la duda, la primera es decir, ¿realmente mi hijo o mi hija es transexual? ¿Realmente no es María y es Miquel? Esa es la primera pregunta, pero claro, evidentemente los y las profesionales no lo sabemos y la familia tampoco. Lo único que podemos hacer es acompañar a esa criatura en su proceso y ver si su proceso continúa en ese, como comentaba Monse, ¿no? Si es continuo, si no hay cambios, ¿no? No es un juego, no es que hoy me disfrazo de chica pero mañana ya me siento... O sea, tengo claro que soy chico aunque me disfrace de chica, ¿vale? Entonces, cuando ya es constante, hay una permanencia de este caso, es cuando podemos estar quizás hablando de transexualidad, pero ni los profesionales lo podemos decir, ni las familias, ni la escuela, es cada niño y cada niña. Por eso, nuestro trabajo como profesionales y el papel de las familias y de las escuelas, acompañar en ese proceso y escucharles constantemente y el adaptarnos también a sus necesidades. Es que no hay, yo creo que la clave es una actitud de escucha, no hay mucho más, O sea, que no es hablabas de la complejidad de esta entrevista, no lo creo, no creo que la transexualidad sea ni un tema sensible, ni un tema... No como tal la transexualidad. Sí, pero digo que sí que creo que en el ámbito infantil, y fíjate, he aludido además, porque la crueldad con la que los niños se tratan a veces entre sí, es tal
bueno, pues estamos viendo, ¿no?, como la incidencia del bullying que a veces es mayor, que se utilizan muchos medios para acosar a ciertos niños. Yo me imagino un niño o una niña. Pero si hablamos de educación infantil estamos hablando de 3, 5 años. Claro, ahí no hay bullying, ahí son capaces de entender la diferencia muchísimo mejor que las personas adultas. Y si empiezan a no entender esto es por el peso de otras familias, que le dicen a su hijo no estés con este porque dice que es esta, o mira qué maricón es, o mira qué ropa lleva. Suelen ser las familias los progenitores de otros niños y de otras niñas, ¿eh? El papel es fundamental, por eso, de toda la sociedad, de todas las familias, no solo de la familia en donde se da este caso, sino de otras familias que comparten ese entorno. Yo creo que es fundamental. Niños y niñas son lo más abierto del mundo, entienden perfectamente, porque su colega es esta niña, aunque tenga pene, ya, aunque vista, es ella o él. Es curioso, estamos hablando de 3 a 5 años. Cuando realmente, o sea, es decir, cuando se empieza a despertar o tenemos conocimiento de... Yo diría que cuando aflora o somos capaces de expresar nuestra identidad sexual. En el caso de niños y niñas cuyos genitales no se adaptan al nombre o a la educación que están recibiendo, o en el caso de cualquier persona. Pero el caso de Monse es un caso excepcional, ¿o no? No, no. Ahora no. Ahora no. ¿Y antes sí? Ya no es un caso excepcional. No, me refiero, no es excepcional por Sheila, no, me refiero a excepcional en cuanto a que sea más, tú decías antes, la facilidad del entorno, ¿no? Le ha hecho que Sheila salga... Tampoco es excepcional, no, porque hay muchísimas familias... Habrá niños que no sean tan extrovertidos de alguna forma o tan abiertos, ¿no? Sí. Habrá otros que no lo sean, es decir, que de alguna forma, y ahí tengamos más problemas familiarmente, entiendo, en el ámbito también educativo. Sí. Puede ser, yo creo, ¿no?, que depende de la apertura de miras, ¿no? Pero en todos los aspectos de la vida, ¿eh? No solo en el sexual, en cualquier aspecto. Si estás dispuesta a escuchar, a percibir la diferencia como un valor en cualquier aspecto de la vida. Si es así, vas a escuchar a tu hijo y a tu hija, ¿no? Sí. Entonces yo creo también que otra ventaja es que ahora mismo las madres, las familias de niños y de niñas trans son jóvenes, ¿no? Sí. Pues tienen 30 y pico, 40 años, creo que pueden ser personas que por la educación, por el momento histórico en el que estamos viviendo, pues que pueden ser más abiertas, ¿no? No estamos en una dictadura en donde todo era, había clases de niños, de niñas y había el profe pegaba al niño o a la niña que se salía un poco de madre, ¿no? Yo creo que ahora el momento sociocultural histórico también nos permite el poder ver esto como un valor, ¿no? No como un... En el entorno familiar, en el más extenso, es decir, ¿cómo se afecta el tema? ¿Cómo lo reciben? ¿Cómo lo reciben? Cuando yo les doy la noticia de... Bueno, la noticia, es hermanos, padres, es abuelos... que no hace ni falta dar la noticia como, bueno, pues a partir de ahora ya vamos a hacer el cambio y ya le vamos a llamar con el nombre que ella elija, con el nombre que decida, porque como todos habéis visto y habéis vivido, porque lo vivimos todos, pues sabéis que Eneko pues no es un niño, no es un chico, es una niña con unas características particulares. Entonces, lo que todos pensábamos que teníamos en casa, que era un niño, pues ahora resulta que no, que es una niña, lo aceptamos y de ahora en adelante le vamos a tratar como una niña y lo vamos a vivir así. Y eligió su nombre y adelante. Y con la convicción y la certeza de que lo que estábamos haciendo Sheila sí, era bien, sí, el camino correcto, o sea, porque te quedan esas dudas, ¿eh? Siempre tienes la duda de si estoy haciendo bien, no, y si me equivoco, encima, como estás apoyando algo, o sea, tú lo estás apoyando al 100%, y sabes que el peso de, si cometes el error, el peso de la culpa va a caer sobre ti, ¿no? Y la por la responsabilidad también, ¿no? que supone de que tú eres el adulto y que eres responsable de tu hijo y de tu hija en este caso, ¿no? Esto que acaba de decir Ana, en el tema de la presión social, importante. La crítica, ¿no? En casos Sí. de pueblos también, Sí. esa madre... En ¿no? ese momento fue lo que menos me importó, al principio, fue lo que menos me importó. Me importaba más el apoyo del entorno cercano. Muy bueno. En mi familia, Sí, mucho. la gente más importante para nosotros y
Y los de fuera sabíamos la repercusión social que iba a tener, porque vivo en un pueblo pequeño, pero la verdad que en ese momento no me importó. No, ¿cómo se...? Vuelvo al aula otra vez, porque a mí me preocupa el aula, a pesar de que sean de 3 a 5 años, este cambio. Claro, Eneco pasa a llamarse Saila. Sí. Vale, estáis en ello para conseguir ese cambio en el registro civil. Pero ya vosotros en la vida, en el día a día, llamáis Saila. ¿En el colegio exactamente igual? ¿Le llaman Saila ya? Igual. Vale, ese cambio, ¿cómo ha sido ese cambio? Es decir, ese cambio de pasamos de Eneco a Saila. En el aula, En el aula. Tampoco fue difícil porque acababan de cumplir 4 años la mayoría, bueno, Saila los iba a cumplir también, y se dio de una forma muy natural porque sus amigos y sus amigas la conocían. De hecho, había niñas que la trataban en femenino antes que el resto, que la trataban y la llamaban por los nombres que ella decidía o que ella elegía. Qué bueno. Sí, ella les decía, pues soy una niña, ya sabéis que yo soy una niña y hoy me vais a llamar Jessica. Y insistía tanto que las demás al final, pues las niñas y los niños de la clase le llamaban Jessica y la trataban como una niña. Y la profesora empezó a hacerlo pues cuando yo acudía al centro con Saila a llevarle a clase y hablé con ella en privado y le dije que creía que era el momento de dar el paso, porque llevábamos un montón de meses, casi un año, peleando en contra de ello, y decidimos ya, pues venga, damos el paso y a ver qué tal. Y la verdad que el cambio fue brutal, brutal. Saila empezó a centrarse, empezó a sentarse, empezó a colaborar en clase, cosa que antes la profesora tiene los recuerdos muy claros y muy nítidos todavía, que su único objetivo, según entraba por la puerta de clase todas las mañanas, era convencer al resto del mundo, al resto de los que allí estaban, que ella era una niña y que la trataran como una niña. O sea, lo demás no importaba. Tenía un esfuerzo tremendo. Sí. Claro. Era una labor de todos los días, En el patio, en la guela, con el resto de los niños, si iba al jantoki también, al janguela, con el resto de niños del resto del colegio. Era su único objetivo. Oye, Ana, tú como sexóloga y como experta, habrá muchos padres que nos estén viendo ahora que probablemente tengan hijos que les estén generando dudas, ¿no? en estos momentos. ¿Qué les podríamos decir? Quiero decir, porque yo me estuve en el lugar de Montse y vería a mis hijas, decir, a partir de mañana me gustaría que me trataseis o que fuese, y yo lo primero que haría sería buscar a alguien que me ayude, porque realmente habrá padres que nos estén viendo ahora mismo. ¿Qué les podemos decir? Aparte de darle normalidad al asunto, por supuesto, pero ¿qué les podríamos aconsejar? Yo creo que es fundamental, y es algo que cuando Montse inició y dio los primeros pasos no existía, es que hay ya una red, una asociación que se llama Crisalis de Euskal Herria, sí, de familias con peques, niños y niñas transexuales. Esa red ya es un paso muy importante. El que una familia llame a Crisalis no quiere decir que su hijo o su hija sea transexual, sino que se está planteando que a lo mejor su hijo y su hija están dando señales de que a lo mejor hay que tratar el tema, ¿vale? Eso es lo primero. Quiero decir que yo con otras familias... Euskal Herria, quédense con el nombre, luego ya... Habrá que deletrear porque no es fácil de escribir. Sí, porque está escrito de una forma... Sí, pero eso, Crisalis Euskal Herria. Eso por una parte. Luego, por otra también, que tengan claro que esto no es algún cambio de negro a blanco de un día para otro, sino que es un proceso de ir dando pasitos hasta tener la convicción de que lo que estamos haciendo es lo correcto, ¿vale? Lo digo porque hay también muchas familias que se preocupan porque su hijo o su hija adopta roles o le gustan juegos que socialmente están denominados como del otro sexo, ¿vale? Una niña que le guste jugar al fútbol no significa que sea un niño, ¿vale? Que a veces también hay como muchas confusiones, ¿no? No hablamos de juegos, ni de roles, ni de disfraces, hablamos de una convicción de cómo te sientes tú. Eso es fundamental. Y entonces ahí, bueno, es como decir, a ver de qué estoy hablando, a ver de qué vamos a ir poco a poco. Y escuchar. Y yo creo que también es fundamental que ser valientes. Eso lo siento, pero es algo que es así, ¿no?
Creo que hay que coger las riendas y decir, vamos a ver qué pasa aquí, porque los hombres y mujeres transexuales adultos con los que podemos hablar cada día nos dicen que su infancia en muchos casos ha sido una etapa de su vida muy compleja, muy difícil y donde no se han sentido ni escuchados ni mirados por nadie. Entonces creo que es fundamental que los niños y las niñas sientan que su familia les entiende, y en muchos casos hay padres y madres que todavía hoy, a pesar de lo que he dicho, que hay muchos cambios, hay todavía situaciones en donde se niega esa realidad. En una entrevista que te hicieron, y lo comentamos solo de cámara, y siendo justos y reconociendo el buen trabajo y la buena labor que hicieron en esa entrevista Pilar Ruiz de la Rea y Alejandra Aguilos en Radio Victoria hace poquito, hay una parte que hablas de lo muy rosa, muy rosa, muy rosa. Cuando alguien se fija en lo rosa, rosa, rosa. Lo rosa, rosa, rosa no quiere decir nada. Poco a poco irá perdiendo esa intensidad por otro color. Me llamó la atención la definición que utilizaste. Bueno, eso es una metáfora fácil, hablar de rosas y azules, es una metáfora, sí, porque sabemos que los colores no tienen sexo, ¿vale? No están sexuados. No, pero me hizo gracia cómo lo utilizaste. Bueno, entre los sexólogos es una metáfora muy... O sea, no te pienses que yo acabo de descubrir nada. Pero es verdad que en muchos casos, muchas ocasiones, cuando una niña transexual en este caso, quiere ser aceptada, vista, ¿no? Que se le mire como niña, pues adopta lo más rosa de la sociedad. Si le gusta el fútbol, deja de jugar al fútbol para que le vean en toda su rositud, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y luego ya cuando es aceptada por quién es realmente, pues ya no le importa tanto jugar al fútbol o vestirse de... No sé, ya se vuelve más flexible, pero hay unos momentos en que, bueno, que son más rígidos precisamente para que el resto les mire, ¿no? Hace poco, la consejera de Empleo, Políticas Sociales, Ángel Toña, y de Educación, Cristina Uriarte, presentaban lo que se le ha llamado el protocolo de atención, de alguna forma, a alumnos transexuales, ¿no? Fuera de cámara, tú me decías que bien, pero que no han contado con las familias. Bueno, igual no se puede hablar mejor como Crisález. Pues sí, lo que sabemos es eso, que se ha llevado a cabo una elaboración de un protocolo de actuación, pero a nosotros no nos han tenido en cuenta, no nos han comentado para que formemos parte directa, además, en la elaboración del protocolo, porque somos los principales interesados y afectados, ¿no? Y sabemos cuáles son nuestras necesidades. Somos los verdaderos conocedores de la realidad que vivimos, que viven nuestros hijos, y nosotros, como portavoces de nuestros hijos, que al ser menores necesitan que nosotros les representemos en todo momento, pues consideramos importante y necesario que se nos tenga en cuenta. No sé, más que vosotros no lo sabe nadie. Desde luego. Eso, desde luego. Por delante, ¿no? Desde luego que nosotros tenemos las vivencias y conocemos y somos los perfectos conocedores de cuál es la realidad que nos rodea, pues supongo que somos los principales, los que quizá podamos aportar, ¿no? Qué es lo que verdaderamente, cuáles son las necesidades urgentes y cuáles serían las importantes a cubrir, ¿no? ¿Quién se monta algo, no? Sí, iba a decir que las familias, pero tampoco tengo yo muy... por una parte está claro, yo que me muevo en el mundo de la sexología del País Vasco, tampoco creo que ha habido ningún acercamiento a los sexólogos y sexólogas, tampoco. No sé, realmente... Ni asociaciones, no. Lo que sabemos es que Crisález Euskal Herria les facilitó hace tiempo un protocolo, unas líneas de actuación que creían interesantes. Eso se les pasó al Departamento de Berdindu del Gobierno Vasco, y a partir de ahí, silencio absoluto, no sabemos nada, ni colectivos sexológicos del mundo profesional, que también conocemos este mundo, no como las familias, evidentemente. No, realmente no sé quién lo elabora. No lo pero curioso, porque tú sí que has comentado hace un momentico el tema del acompañamiento a las familias y a los niños, a nivel de los círculos, digamos, de los que se mueven, familiar o educativo o, digamos, o social, que es muy importante ese tipo de acompañamiento. Y aquí el Gobierno vasco llega a hablar de vigilancia rutinaria del desarrollo, una cosa que es una expresión que a mí me ha dejado
Cuando lo he leído, cuando menos, sí, preocupado. Y luego habla del protocolo de seguimiento de desarrollo infantil. O sea, 2 términos que utilizan, que a mí, cuando menos, no es acompañamiento, que es una expresión que es más adecuada, probablemente, y aquí hablan de rutinarias, además dicen de vigilancia rutinaria. ¿Habéis visto ese...? Es que no conocemos, no podemos hablar de ello porque no lo conocemos. Increíble. Solo los titulares de los medios de comunicación, nada Increíble. más. Nada más, así que... Sí, lo que nos ha llegado, pues eso, pues porque lo has visto en un medio de comunicación y desde Crisalis se procura ver todo y llegar a todo y luego nosotros lo difundimos entre nosotros y colgamos y para que tengamos la oportunidad de verlo todos, pero con nosotros no se ha contado. Algo que probablemente tenemos que acabar enseguida y me gustaría que dijeran que no nos dejásemos nada, es decir, que podamos dejar algunos mensajes si crees que sean importantes al respecto de la transexualidad en niños y niñas. Yo quería comentar también que... Un cuento que querías hablar, que me interesa mucho cuando me lo comentaste, sí. Nerea. Sí, Nerea, una madre de una niña transexual de aquí de Gasteiz, también pues escribió un cuento. Y desde Emaize también vimos que podría ser un elemento, dado que estamos hablando de hace más de 2 años, que no existía en aquel momento ni cuentos ni material pedagógico para poder tratar el tema de la transexualidad infantil, pues nos pareció muy interesante el dotarle de ilustraciones, de una guía de acompañamiento para contar el cuento a peques y tal, ¿no? Y nos pareció que ese material podría ser muy interesante para que desde las instituciones se pudiera sacar, ¿no? O sea, no tanto una editorial determinada, sino que pudiera ser un material que de manera gratuita se pudiera distribuir, ya ¿no? que no cuentan con vosotros, el gobierno vasco, por lo menos que tengan en cuenta ciertos trabajos que se hacen desde la profesionalidad, ¿no? Sí, menos. Fíjate, en este caso era la profesionalidad no quiero ser crítico, pero... y las familias, ¿no? O sea, que partía de una realidad concreta que existe. Pues hemos tenido negativas y creo que... ¿Habéis hablado con la Diputación? Sí. ¿Y qué os han dicho desde la Diputación? Pues que lo han planteado con el Berritzegune, o sea que aquí no estamos hablando de Diputación solo, sino Berritzegune, temas profesionales de la educación en teoría, y no les parece adecuado porque en ese cuento aparece una niña que le gustan cosas que políticamente ya no es correcto que le gustan los vestidos o el ir de rosa. Y eso no es políticamente incorrecto. Yo creo que va por ahí. Tampoco, no tenemos una respuesta por escrito, no te puedo enseñar ningún documento donde venga en esa respuesta, pero... Me dejas sin palabras, Ana, que lo sepas. Pues, pero claro, estamos hablando... ¿Ayuntamiento ha dicho algo? Tampoco. No, Ayuntamiento no, claro, no es competencia, el Ayuntamiento no tiene publicación. Quiero decir que Diputación tiene... Departamentos, ¿no? Sí, pero quiero decir que Diputación tiene una imprenta propia y nos parecía... Bueno, muy adecuado. Sí, no te preocupes que seguiremos tocando puertas y... ¿Con quiénes hablamos de la Diputación? Por decir nombres, por ser claros. ¿Cómo se llama? Ese es el Servicio de Igualdad. De la Diputación. Servicio, no sé si es servicio, departamento, ya lo siento. No puedo... Sí. Que estaban muy animadas, y ellas lo veían, las técnicas lo veían estupendamente. Claro. Pero bueno, nos encontramos todavía, yo creo, fíjate, que tiene que ver también, que yo lo he oído y creo que Monse también lo hemos oído, que en muchos casos de determinados medios, no sé si profesionales, hablan de la transexualidad, hablan de la identidad sexual como algo aprendido. Entonces dicen, como se aprende a lo largo de la vida, no vamos a confundirlo con los roles, que a un niño le guste jugar con muñecas no quiere decir que sea un niño, ya veremos lo que resulta cuando sea adolescente, ¿no? Entonces yo creo que ahí el querer que las niñas no sean femeninas del todo, ¿no? Ni que los niños sean masculinos del todo, en ese no querer seguir apuntalando los roles sexuales estamos acabando en algo justo contrario, ¿no? Y vuelvo a insistir en la diversidad, en la manera tan diferente de maneras de ser chicos y de maneras de ser chicas. Hay mujeres, niñas azules, niñas rosas, niños azules y niños rosas, y son niños y niñas porque se sienten niños y niñas al margen de lo que les guste y de lo que lo jueguen. Y en este cuento hay una parte, o se refleja una parte de lo que es la feminidad y la manera de ser niña. Curioso. Una más. Curioso.
Monse, algo que creas que, antes de despedir la entrevista, que creas tú que para algunos padres que te estén viendo ahora y que tengan dudas... No, yo ahora desde mi situación sí que quería hablar o expresar que incluso la transexualidad es diversa, ¿no? Que no nos vamos a encontrar a dos niñas trans exactamente iguales. Para nada. Que hay gente que piensa que nuestras hijas, sí que lo que ha comentado Ana antes, a la hora de reforzar esa identidad o de querer que los demás me reconozcan como la niña que yo quiero que me vean, sí que ellas se visten muy de rosas, exageran muchísimo sus complementos. Shaila antes llevaba unas diademas que abultaban más que su propia cabeza, de verdad, con unas flores y unos rosetones enormes, y se vestía muy de rosa, muy de morado, porque ella sabía que el resto la iban a reconocer como una mujer si ella iba así, porque el resto, la mayoría de las chicas se vestían de esa manera y preferían esos colores, ¿no? Incluso, y ella, después de reforzar esa identidad, de que ella pasó a ser Shaila y se normalizó, digamos, o se convirtió en algo ordinario, y ya no tenía que demostrarle nada a nadie, porque ya era reconocida como tal, ahí es donde ella ha empezado a expresar quién es realmente. Qué bueno. Y sus gustos y sus preferencias en colores, y para ella su color preferido es el rojo, y le gusta jugar al fútbol, y a veces hay gente que incluso ha llegado a cuestionarse ahora, gente de la calle, ¿no? Sí que Shaila puede volver a ser un chico, porque le ven jugando al fútbol, por ejemplo. Y me parece eso, ¿no? Pues que los gustos forman parte de cada uno y que no... Como decía Ana, ¿no? Depende como que no con qué prisma mires, No ¿no? dejas de que no ser determinan el mujer. sexo que tú eres por jugar a fútbol. No. Ella no deja de ser la mujer que es, ¿no? Pero sí que parece que tiene que encajar en un perfil también, incluso por ser Los transexual. roles, hablamos de los roles antes. Ahí Tiene que podría- encajar en un perfil, o tiene que parecer, o tiene que demostrarle al mundo que es mucho más mujer que las demás. Incluso en los protocolos para Psiquiatría. de psiquiatría. Es que también quería incidir un poquito en la psiquiatría, ¿no? Que tienen No que tengo dar mucho un más tiempo, perfil, pero sí. tienen que inventarse incluso respuestas a unas preguntas, las respuestas adecuadas que tienen que dar, tienen que saber cuáles son las respuestas que tienen que dar para convencerles, aún no siendo No lo las... puedo creer. Sí. Ah, y yo, otra cosita que quiero No puedo comentar. creer lo que vas a decir. Sí. Sí, En los créetelo, protos- en los que es protocolos verdad. de psicólogos, sí, Y le tienen que gustar los hombres, sí o sí. Como le gusten las mujeres, ya ten cuidado. Una mujer Que lo transexual van a lesbiana. cuestionar. Me acabas Una de- mujer me transexual acabas de dejar lesbiana de piedra. no puede manifestarlo de forma libre delante de un psiquiatra, porque va a cuestionar su identidad. Es decir, que sigue habiendo una confusión entre lo que es la Sí. identidad sexual, la orientación, La del, orientación del deseo, los deseo. Bueno, es que roles. bueno, eso está claro que hay Genera una confusión muchísimas clarísima confusiones con o- que es la identidad. Y cuestiona está su claro, identidad. pero me habéis dejado de piedra. Y vas a hacer un comentario. Sí, solo un comentario, que es que estamos hablando mucho de transexualidad femenina de niñas, ¿no? Y también existen los niños, ¿vale? No, hombre, yo creo que ha quedado claro. Pero bueno, que... Bueno, está bien que lo que son menos subrayemos, pero bueno. Yo quiero creo decir que también la visibilidad de la transexualidad masculina es menor también, ¿no? Porque a las chicas se les deja un poco más de libertad a la hora de expresarse. Bueno, Ana Ramírez de Ocariz, del centro EMAISE. Muy bien. Es ricasco. Y a ti, Monse, pues nada, gracias por acercarte hasta aquí. Gracias y a bueno, vosotros. pues, ponerle cara a una madre en esa situación, y muchos padres que se sienten identificados probablemente les ayude también a, bueno, a visibilizar su parte de reconocimiento, ¿no? Si me lo permitís, dentro del entorno, que es importante. Y bueno, pues ahí hemos dicho, que bien decía Ana, no es nada fácil, Chrysalis Euskal Herria, y si lo deletreo es CHRYSALLIS. Ahí es nada. Ahí es nada. Bueno, gracias a las dos. Gracias a las dos por venir hasta 2.5 Gasteiz, y espero estar más en contacto con vosotros, porque sí me parece que es un tema que no hay que dejarlo solo para un día y una sola entrevista, sino que lo podríamos abordar incluso más veces por más asuntos o más casos, o incluso ver otras cosas que nos hayamos dejado en el tintero, que seguro que son muchas, ¿vale? Vale, muchas gracias. Es que ricasco, ¿eh? Gracias Bye. a vosotros. Bueno, nada, a ustedes decirles que mañana seguiremos aquí en estas cosas. Será martes 23, por cierto. Mañana, concierto
audición de Ondas de Jazz en el Conservatorio Jesús Guridi a partir de las 7 de la tarde. Sin más, les esperamos en esta su casa, en este 2.5 Gasteiz. Agur, agur.